Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, hoy desde nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas, donde con un equipo interdisciplinario de médicos tratamos de hacer educación y prevención en salud. Y que desde este espacio, como ustedes ven, con toda esta naturaleza, con los programas de hidroterapia, los paisajes y demás, queremos que la gente viva una experiencia médica diferente, que la gente se salga un poco de ese concepto de la enfermedad y aquí encuentre un espacio donde se involucre con la naturaleza y con los diferentes tratamientos que hacemos. Para nosotros estas piscinas son vitales en las partes terapéuticas porque hacemos manejos de desintoxicación, de geoterapia, de hidroterapia. Estas piscinas son con sales y minerales, tienen caliente, tienen con hielo y tienen al clima. Y nosotros lo que queremos acá es tratar precisamente de hacer ese proceso integral con todos los especialistas. Y por eso hoy con el doctor Alonso Cárdenas vamos a hablar de un tema muy importante que mucha gente tiene conciencia de él, que nos han buscado en YouTube, donde aparecen todos nuestros programas buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno, o en Facebook buscando Medicamentos Doctor Rojas, y hablamos de un tema tan grande que es el de la desintoxicación. Hay gente que dice, yo quiero desintoxicar, yo quiero hacer un proceso de limpieza, yo quiero sentirme mejor. Han entendido lo del carro, que así como tiene el papelito de los 5.000 kilómetros y el papel de la técnico-mecánica, y están pendientes de eso, hay gente que dice, yo quiero mantener bien mi salud, independiente de la edad, porque nos llegan personas muy jóvenes y muy adultas. He mostrado en este programa personas de 102 años con una vitalidad increíble metida en estas piscinas y con barro y haciéndose en los sueros y demás. Pero la gente se preguntará, bueno, ¿y cómo es ese tema de la desintoxicación? ¿Cómo sé yo que estoy intoxicado? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que algo pasa en mi cuerpo para decir yo estoy intoxicado? La piel, el intestino, la respiración, tantos órganos por donde el cuerpo nos habla y nos cuenta a través de síntomas, no de enfermedades. Porque a veces interpretamos el síntoma como una enfermedad y empezamos a tomar medicamentos a veces sin saber qué es lo que nos quiere contar nuestra salud. Para hablar, doctor Alonso Cárdenas, de desintoxicación, pues debemos hablar un poco qué es el tema de la desintoxicación, a partir de cuándo, qué es lo que pasa, qué manifiesta nuestro cuerpo para decirnos que estamos intoxicados. Gracias, doctor Jorge Enrique. Existe hoy en día una tendencia, una gran tendencia o una mega tendencia hacia una medicina del bienestar, hacia una medicina de la salud, contra o versus una medicina de la enfermedad o una medicina del malestar. Estamos hoy en día tendiendo a una sociedad cada vez de mayor edad, una sociedad de viejos. Estamos ya viejos y estamos llegando a una expectativa de vida cada vez mayor y las familias cada vez son menos numerosas. Y la vejez es una época en la cual nosotros debemos estar bien, debemos estar saludables. Es un proceso de vida donde debemos estar saludables. Esta tendencia hacia la salud se logra enfocándola bajo un punto de vista, bajo un punto de vista biológico, físico, bajo un punto de vista psicológico o emocional, bajo un punto de vista social y bajo un punto de vista espiritual. Entendiendo la espiritualidad como ese enfoque que tenemos desde nuestro interior a comunicarnos con nosotros mismos y con Dios, independientemente de lo que es la religiosidad, que es respetable como la tendencia política de cada cual. Entonces, ¿cómo nos intoxicamos a través del tiempo? Nos estamos intoxicando o ensuciando nuestro organismo con diferentes elementos. Por ejemplo, con el agua que nos bebemos, es un agua que está muchas veces manipulada con elementos químicos, como aluminio, por ejemplo, como cloros, etcétera, que pueden deteriorar nuestra salud. El aire que respiramos está contaminado con elementos polucionantes como el humo de la gasolina, que muchas veces puede contener plomo, etcétera. Con los elementos que nos estamos aplicando en nuestra piel, por ejemplo, la parte cosmetológica, la parte de desodorantes, etcétera, que todos estos elementos químicos derivados muchas veces del petróleo están penetrando por nuestra piel.
y obviamente por la alimentación industrial que estamos ya hoy en día acostumbrados a consumir. Está eso llevando poco a poco, de una manera lenta, progresiva y muchas veces silenciosa, a deteriorar nuestra salud, a deteriorar nuestro sistema circulatorio, a deteriorar nuestro sistema digestivo, a deteriorar nuestro sistema respiratorio, a empezar a presentarse en patologías como son las enfermedades osteoarticulares, las enfermedades autoinmunes, etcétera. Entonces empezamos en un programa que yo he venido a llamar un programa de buena salud, un programa de bienestar y un programa de belleza. Bienestar, buena salud y belleza. Hay otros de los factores graves a los cuales nos exponemos para estar intoxicados y es la mala combinación de alimentos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros mezclamos mal nuestra comida? ¿Será que eso nos puede llevar a un proceso de intoxicación? Hay otros factores que nos llevan a otros procesos de intoxicación y ahora que está mi hijo acá también con nosotros en este espacio, y es el medio donde nosotros vivimos. Porque es que yo vivo al lado de una autopista donde pasan un millón de carros al día. Yo vivo al lado de las fábricas donde botan humo como si fuera agua bendita. Fuera de eso tengo que trabajar en muchos sitios. La parte laboral, que uno de nuestros médicos es especialista en medicina laboral. Y entonces sí, yo estoy trabajando en un sitio donde tengo radiaciones electromagnéticas, en una estación de gasolina donde estoy con todos los contaminantes de los subproductos del petróleo. El otro trabaja en un edificio con soldadura y otro con asbesto cemento. Y entonces empezamos a llevar a un proceso de intoxicación al cuerpo. ¿Cómo nos habla el cuerpo de que está intoxicado? ¿Qué pasa en la piel? ¿Qué pasa en el intestino? ¿Qué pasa con nuestra vida? Bueno, los diferentes síntomas que de lo que llamamos nosotros enfermedad son manifestaciones del organismo de estar diciéndonos que estamos por mal camino. Y él lo manifiesta a través de los síntomas como son la fiebre, por ejemplo, las fiebres inexplicadas muchas veces, la diarrea, la tos con expectoración, los brotes en la piel, la sudoración de mal olor, el mal aliento, la halitosis que llamamos. Todos estos síntomas están diciéndonos: usted está tóxico, usted está enfermo. Y obviamente que esos son los síntomas y los signos de que se está gestando una enfermedad, desde la parte puramente funcional hasta la parte, por ejemplo, tumoral. El cáncer es una enfermedad mental. El cáncer es una enfermedad mental, allí es el origen del cáncer. De manera que si uno enfoca el otro elemento importante a entender son las toxinas mentales. Estamos bombardeados permanentemente por toxinas mentales. Hoy en día ustedes miran un noticiero y estamos permanentemente diciéndonos: estamos al borde de una guerra mundial, estamos al borde de una guerra nuclear, y eso va entrando y va calando en la gente y los va intoxicando. Entonces tenemos que entrar en ese proceso de observar al paciente, entender el grado de toxicidad que tiene y proponerle un programa de desintoxicación general o de limpieza general, un programa de revitalización, bien sea masculina o bien sea femenina, y un programa de catarsis o de eliminación de toda esa sintomatología y ese proceso mental que está llevándonos a patologías, desde una gripa, un accidente de tránsito, hasta un cáncer. Vamos a ir a este corte de comerciales para que hablamos un poco de todas esas ayudas terapéuticas que nosotros podemos encontrar para buscar un equilibrio en nuestra salud y evitar esos efectos de la intoxicación. Ya regresamos. Uno de los problemas graves que encontramos con los síntomas de los pacientes es la automedicación. Porque sí, como usted decía el doctor Alonso Cárdenas, un paciente puede tener un proceso dermatológico, se le brotó la piel, una erupción, una dermatitis, o puede tener halitosis, o diarrea, o tos con expectoración, o flujo vaginal, o puede tener cuadros de fiebre y muchos síntomas. Síntomas. Yo no estoy hablando de enfermedades. Síntomas que me muestra el cuerpo como reacción a estar expuesto a muchos factores tóxicos, a muchos factores emocionales, a muchas radiaciones. Ojo con el tema de las personas que están todo el día pegados de un computador. No saben el efecto de radiación tan negativo para nuestra salud.
además del wifi, de la lámpara fluorescente y demás. Y entonces uno dice, ¿qué hago con un paciente de estos? Los que conocen de desintoxicación y quieren hacerle mantenimiento al cuerpo, pues buscan, encuentran muchas cosas y pueden buscar ayuda a través de suero, de cámaras de desintoxicación, de enemas, de ozono, de terapias de quelación, que son ramas de la especialidad que maneja nuestros parques de la salud del doctor Alonso Cárdenas y que nos apoya a todos los médicos cuando tenemos una historia clínica, unos exámenes de laboratorio para acompañar al paciente en este tipo de terapias. ¿Pero en qué consisten? ¿Cómo debe iniciar la persona? Porque siempre nos acompañamos en nuestros parques de la salud de una persona especialista en nutrición. Porque tenemos odontólogos neurofocales para manejar factores de toxicidad que vienen de la boca. Y porque siempre hacemos un trabajo interdisciplinario para este tipo de pacientes. ¿Cómo iniciar? La explicación, a ti como si fuera un paciente, a nuestros televidentes, un programa de desintoxicación para estar mejor. Bueno, como les venía diciendo, hay que trabajar sobre la esfera biológica, psicológica, social y espiritual del enfermo o de la persona, más que del enfermo, de la persona. Intentamos prevenir antes que tratar propiamente la enfermedad, aunque lo que tenemos que hacer obviamente en el parque, aquí no llegan personas supremamente enfermas y en el momento en que tenemos que afrontar esas patologías que son de difícil manejo, donde han trasegado por otras zonas, por otros sitios donde se ofrece salud a medias, nosotros llegamos acá a enfrentar grandes patologías. Más nuestra tendencia, nuestra mega tendencia es hacia la prevención. Lo primero que se tiene que hacer, o el enfoque que nosotros les damos en un programa de desintoxicación que dura 5 sesiones, en general se puede hacer en 5 semanas, una sesión semanal, iniciamos con la aplicación de un suero. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que ir haciendo es limpiar la sangre. En ese suero es un suero ozonizado, es decir, en el suero burbujea el ozono, que es un gas derivado del oxígeno medicinal, con unas grandes propiedades, como es tener un efecto germicida, o sea, mata hongos, virus, bacterias y parásitos unicelulares, mejora la circulación de la sangre, carga el glóbulo rojo de energía y de oxígeno, desinflama, regula el metabolismo del colesterol, triglicéridos y creatinina, esos son los efectos generales del ozono, más unas inyecciones que drenan el sistema linfático, el riñón, el hígado, el páncreas y los pulmones. Posteriormente el paciente pasa a hacerse una introducción a una cabina de infrarrojo lejano, que el infrarrojo lejano es una radiación de calor que genera una temperatura interior semejante a una fiebre. Esa es la característica del infrarrojo, no se queda en la superficie de la piel como puede ser por ejemplo un sauna corriente, sino que es un calor que penetra en el organismo, quema toxinas internas y produce una sudoración o diaforesis, como le decimos técnicamente, excesiva, abundante, donde se eliminan gran cantidad de metales pesados y gran cantidad de toxinas. Y posteriormente pasa a una sala donde le introducimos una pequeña sonda indolora, no produce prácticamente ningún tipo de molestia. Y se aplica café orgánico, es un café orgánico que se debe preparar inmediatamente antes de aplicarlo, no es un café recalentado que ya también viene a constituirse en un elemento tóxico. Además le aplicamos un repolarizador celular que le va a repolarizar todas las células de su organismo y las va a condicionar la aceptación posterior a otras terapéuticas y aplicamos el ozono también dentro del recto con una concentración que todo esto viene especificado, todo viene dosificado. Para todo el mundo no es lo mismo una persona de determinado peso o determinada talla, no es lo mismo un hombre que una mujer,
dependiendo también de la enfermedad que la persona tenga. Lo importante es que es un programa y es un programa constante que se debe realizar. Una desintoxicación general se puede realizar en 5 semanas, o sea, puede venir cada semana a hacerse su proceso o lo puede hacer en 5 días. Hay personas que vienen, por ejemplo, del exterior, hay personas que por vivir en otras ciudades, porque pues el programa del doctor Rojas está extendido a toda la geografía del país, entonces muchas veces tienen un relativo necesidad de que se haga rápido y se puede hacer rápido. Cuando es lento, venimos con un apoyo psicológico obviamente más adecuado porque vamos a tener una mayor interacción, pero bajo el punto de vista físico se logra también una desintoxicación en breve tiempo, en el transcurso de una semana, de 5 días, pues haciéndolo de una manera continua, 2 veces por semana o una vez a la semana. Es algo muy importante que ustedes deben entender es que el cuerpo necesita tiempo, que el cuerpo necesita una historia clínica, porque bien lo dijo el doctor Alonso Cárdenas, dependiendo también de la enfermedad. Porque sí, es muy bueno que todo el mundo lo hiciera preventivamente y uno debería de ir realmente a donde el médico aliviado para hacer prevención. Pero como muchas personas llegan a la consulta, no a buscar nada de desintoxicación, van a la consulta y de acuerdo a todo ese análisis interdisciplinario, porque en mi caso yo ya no atiendo consultas, siempre lo atiendo con todo el grupo de médicos, evaluamos el caso clínico y se toman decisiones terapéuticas, que en muchos de esos casos son de prioridad hacerle perdón a los pacientes el tratamiento de desintoxicación, porque sabemos que sus síntomas y su patología está de la mano, está relacionado con un cuadro de intoxicación. Vamos a este corte comerciales para poder hablar en periodo de todos estos tratamientos y la respuesta tan importante que tiene el cuerpo. Ya regresamos. Hemos tenido algunas dificultades cuando al paciente le decimos por algunas patologías que tiene, cánceres, inflamaciones, estreñimientos, problemas de colon, dermatológicos y muchos más, hay que hacerle ozono rectal. Y la gente le huye mucho a un tratamiento vía rectal. Quiero contarles que si uno mira la historia de la medicina, hace 30 años y ahí para atrás, gran parte de los medicamentos venían en presentación de supositorios, porque la ciencia médica sabe que la mejor vía para que se absorba un medicamento es vía rectal, actúa inmediatamente. Nunca he entendido por qué se perdió la costumbre de los enemas, de los medicamentos en supositorios, sabiendo los resultados tan maravillosos. Pero ahorita la ciencia avanza, las investigaciones avanzan y dice el doctor Alonso Cárdenas, ¿no? Entonces, con un equipo muy delgadito, vía rectal, se aplica ozono con unos medicamentos, con café orgánico, preparado inmediatamente, y uno ve unos resultados increíbles. A mí me llegaba en estos días un paciente con un cáncer de tiroides, metastásico a pulmón, con una tos frecuente, se ahogaba hablando, con el primero, uno solo, enema de café, al paciente empieza a quitársele la tos. Medicina basada en la evidencia, medicina que ha tenido mucha investigación, y es por qué tiene un efecto terapéutico tan grande en un proceso terapéutico y de desintoxicación un ozono rectal. Bueno, la situación de desintoxicación del paciente, sabiendo que está entrando por vía digestiva, por vía respiratoria y por la piel, pues el proceso de desintoxicación también se enfoca hacia esas vías. O sea, desintoxicamos por la piel, desintoxicamos por el aparato digestivo y obviamente desintoxicamos el aparato respiratorio a través de la sangre. El ozono es un gas de oxígeno, es oxígeno medicinal obtenido de un cilindro de gas medicinal que pasa por una máquina de alto voltaje y convierte el O2 en O3 y le cambia las propiedades terapéuticas a este gas de ozono. Y se puede aplicar por cualquier vía, excepto por vía respiratoria, porque el ozono por vía respiratoria puede producir algún grado de inflamación pulmonar.
al contrario del oxígeno medicinal que se debe aplicar es por vía respiratoria y no se puede aplicar por otras vías porque puede producir otro tipo de efectos secundarios. Miren ustedes que ya esa forma alotrópica del oxígeno cambia al modificarlo a lo que consideramos el gas ozono. La vía rectal, cuando nosotros estamos poniendo una aplicación de desintoxicación, no estamos haciendo propiamente un enema, estamos aplicando un implante de café fundamentalmente, porque el café tiene unas propiedades desintoxicantes poderosas sobre el órgano más importante de desintoxicación, que es el hígado. Entonces, cuando nosotros aplicamos el café por vía rectal, puro, recién hecho y orgánico, el café entra por los plejos hemorroidales hacia las venas mesentéricas, a la vena porta y va directamente al hígado y literalmente lo exprime para eliminar las diferentes sustancias que la sangre ha ido pasando, la sangre, toda la sangre va pasando diariamente y permanentemente por el hígado para limpiarse, para detoxificarse. Entonces, esa es la función del café. El repolarizador magnético es una sustancia creada y producida en Colombia, descubierta en Colombia, que hace que las células del organismo se repolaricen, o sea, las células cuando están enfermas o cuando están cansadas o cuando están desvitalizadas, se despolarizan, pierden energía, se les quita la carga eléctrica a su membrana celular. Este producto lo que hace es repolarizar la célula y se aplica el ozono en unas determinadas cantidades y con determinadas concentraciones, que lo que hace el ozono al absorberse por vía rectal es pasar a la sangre y cumplir las funciones que anteriormente les había explicado. Es muy importante que entiendan que el intestino, el aparato digestivo, funciona en el organismo como un segundo cerebro. El intestino es el principal productor de neurotransmisores como la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, y de la dopamina, que es el productor de que esa felicidad o ese placer que nosotros sentimos en la vida se mantenga. Es como cuando yo salgo a unas vacaciones, paso muy bueno y preparo las vacaciones del siguiente año. Si no existiera la dopamina, voy a mis vacacioncitas y nunca más vuelvo a vacaciones porque nunca más voy a buscar esa satisfacción. Esos elementos se producen en el aparato digestivo, se producen en el intestino y el ozono hace que en el intestino grueso se produzcan de una manera en mayor concentración la serotonina. No es en el cerebro, es en el intestino, de manera que esa es Ahora, cuando estamos actuando en el intestino, estamos actuando también en uno de los fenómenos que la gente retiene. El estreñimiento es un síntoma, no una enfermedad, es un síntoma crónico de la gente que está reteniendo toxinas, tanto mentales como toxinas físicas y que no son capaces de evacuarla. Ese estímulo que producimos con este mecanismo a través del recto, que no es molesto, que no es fastidioso, que es privado, que la persona va a estar con la persona que él desea. Puede ser una mujer, como una enfermera, o puedo ser yo. El paciente es el que elige, el paciente es el que escoge. No violentamos su intimidad. De manera que a través de ese mecanismo estamos logrando uno de los elementos, como dice el doctor Rojas, más importantes de detoxificación, como es actuar sobre el aparato digestivo a través del intestino. Y muchas personas nos llegan a la consulta y nos dicen, yo quiero que me pongan un suero revitalizante, que me coloquen un suero que me dé energía, que me mejore la salud. Claro, detrás de un proceso de investigación de historia clínica del paciente, definimos qué suero aplicarle a los pacientes. Pero en conjunto a todo esto que hablamos con el doctor Alonso Cárdenas, él decía ahora, no, entonces hay una cámara que al paciente lo meten allí, entonces recibe unos rayos infrarrojos y alta temperatura. Una técnica estudiada hace muchísimos años y en muchos países del mundo, con unos resultados excelentes en un proceso de desintoxicación. No es un sauna, no es un turco, no, es termoterapia, manejo de alta temperatura con lámparas de rayos infrarrojos que activan un proceso de drenaje, de limpieza, de depuración, de desintoxicación. Entonces miren que es un conjunto
de ayudas terapéuticas por el cual el paciente se encamina a recuperar un estado de equilibrio, un estado de limpieza y un estado de salud. Eso es lo que nosotros queremos que todos ustedes conozcan dentro de los proyectos, programas y modelos de salud, que queremos que ustedes tengan esa información para que la pongan en práctica a su organismo y evitemos el triste proceso de la enfermedad. Vamos a este corte comerciales. Y con esta imagen que ustedes ven de nuestros nevados, con toda esa vegetación y el frío y demás, tenemos que hablar de un tema importante en la medicina que se llama termoterapia, el juego de temperaturas. ¿Por qué, por ejemplo, estas piscinas que tenemos en nuestros parques de la salud, tiene una tina con hielo, tiene otra que es caliente, tiene otra que es al clima, se maneja con minerales? ¿Y eso para qué? Pensarán muchas personas, ¿eso de qué sirve nuestra salud? Muchos de ustedes han tenido la oportunidad en sus gimnasios, en sus condominios, de estar en un baño turco, de estar en piscinas, y ustedes ven cómo el cuerpo les habla. A algunos les ayuda a orinar más, otros sienten más energía, más vitalidad, se sienten reanimados, y resulta que esto tiene contacto con el órgano más extenso que nosotros tenemos, la piel. Y la piel tiene una cantidad, millones de termostatos, que es lo que hacen que ustedes cuando tienen frío se le paren pelito por pelito, que cada pelito tiene un termostato que controla esa temperatura. Y cuando es mucho frío retiene y orina más, pero cuando tiene calor, entonces suda más y orina menos. Es que esto actúa con todo el cuerpo. Y uno dice, bueno, entonces ¿eso qué efecto tiene para que uno vaya y en un proceso de desintoxicación le hagan ozono rectal, le coloquen un suero, lo metan en unas cámaras, le hagan unos procesos de limpieza, fuera de eso le hagan un proceso de limpieza mental desde la psicoterapia? ¿Cómo se arma ese rompecabezas? ¿Qué es eso de esa cámara de vapor para que la persona tenga un resultado de desintoxicación, doctor Alonso? Bueno, el calor para la mayoría de las personas es placentero. Sentir uno una cobija que lo calienta es una cosa, y especialmente en un clima que se preste para ello, produce mucho placer. Y sabemos que el calor tiene un efecto terapéutico, tanto es así que cuando nosotros enfermamos aumentamos nuestra temperatura interior en lo que llamamos fiebre. Y de acuerdo con el tipo de cuerpo extraño o germen que nos esté afectando, se presenta esa alta alza de temperatura desde 38, 40 y hasta 41 grados centígrados. Existen diferentes métodos para calentar el cuerpo. Por ejemplo, como decía el doctor Rojas, se puede utilizar el baño turco a través del vapor, o se puede presentar el sauna, que es el calentamiento con planchas calientes de 1/4, por ejemplo. Esas son formas, digamos, relativamente modernas de generar una termoterapia. Ahora, uno abre, por ejemplo, ciertos videos en YouTube y encuentra algunos mecanismos ancestrales de calor. Hay gente que se introduce debajo de la tierra, meten unas piedras que las calientan a altas temperaturas, le aplican agua a esa piedra para que se produzca un vapor, y debajo de la tierra, uno cubierto por allá con unos elementos que son ancestrales, se producen verdaderos milagros en la salud. Pero bueno, hoy en día tenemos elementos modernos. No es lo mismo nuestros abuelos, que tenían que transportarse en caballos o en mulas, y nosotros hoy en día pues nos transportamos en aviones de alta velocidad. Así también evolucionamos en los diferentes métodos y no nos tenemos que meter debajo de la tierra para obtener un buen calor. Existe una cabina de infrarrojo lejano, que la cabina de infrarrojo lejano genera un calor como la que produce el sol, en un espectro en el cual esa radiación de calor que se genera en unas cerámicas y con unos microchips que van produciendo esa radiación, penetra en el organismo y produce una vasodilatación, es decir, expande los vasos sanguíneos.
Previamente a eso se hace una hidratación con agua mineral, o sea, durante el proceso la persona está tomando agua mineral porque como está sudando tan exageradamente, entonces necesita ir restituyendo esas sales y ese agua que está eliminando. Va tomando el agua mineral y va sudando y va sudando y va sudando a través del proceso de vasodilatación. Incluso que eso dilata también los vasos del riñón y la persona urge muchas veces después de que sale de la cabina a ir al baño y eliminar gran cantidad de orina a pesar de que está eliminándolo por la piel. ¿Qué logramos con eso? Logramos, la persona sale de la cabina en un estado de relajación muy agradable. La persona se siente livianita porque ha eliminado y le ha ayudado al riñón a eliminar las diferentes toxinas de su sangre. Entonces estamos actuando sobre este órgano extenso de la piel a eliminar gran cantidad de estos elementos y a sentir la persona que está realmente limpiando todo su sistema, desde el sistema linfático hasta su sistema sanguíneo y los diferentes elementos que pueden ser susceptibles de sacarse a través de la sangre que fluye hacia la piel y que elimina estos elementos a través de las glándulas sudoríparas. Los pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer, para ellos es muy indicativo este tipo de terapia, ya que el cáncer, además de ser una enfermedad mental, como les dije al principio del programa, es una enfermedad que depende mucho del frío. El cáncer se está originando tanto en una situación de acidificación del cuerpo, elementos ácidos que están alterando toda la economía orgánica, la falta de oxígeno. Toda célula cancerosa, una célula normal, después de 40 minutos de estar sin oxígeno, puede mutar a una célula cancerosa, de manera que el oxígeno, el ozono, está también eliminando y produciéndole un efecto tóxico a la célula cancerosa. Y el frío, entonces nosotros metemos la persona en ese calor y la persona suda y la persona calienta el cuerpo, porque el cáncer es frío. Usted toca una persona con cáncer, es una persona pegajosa y fría, de manera que ese es otro de los mecanismos que utilizamos en los pacientes a los que les damos apoyo cuando tienen patología de tipo canceroso. De manera que este es el segundo elemento. Ya hablamos del primero, que es la aplicación rectal de estas sustancias, el ozono, etcétera, y la segunda es la termoterapia. Ya en el siguiente bloque vamos a hablar de los sueros para que entiendan perfectamente bien qué es lo que estamos haciendo. El tema de los sueros es una cosa pues cada vez más investigada y más estudiada porque tenemos que entender algo que hemos visto en los eventos de las misas en Semana Santa cuando nos dicen en polvo eres y en polvo te has de convertir. Si a mí me queman y me extienden en el piso, yo podría tomar la tabla periódica que me enseñaron en el colegio y dividir mi cuerpo y ahí está la tabla periódica. Somos una cantidad de oligoelementos, de minerales, que cada vez se vuelven más deficitarios en nuestro cuerpo, resultado de la mala alimentación y de los procesos de intoxicación. Ustedes saben que cuando ustedes someten un alimento a temperatura en el fogón, después de los 60 grados, se muere el hierro, se muere la vitamina C y se mueren muchos otros componentes nutricionales importantes para nuestra vida. Mucha gente dice, no, es que mi hijo come muy bien y es un flaco que no progresa y mantiene enfermo. Pero si come también, ¿por qué está así? ¿Qué es lo que está comiendo? El horno, el fogón, el horno microondas, la comida procesada es deficitaria. Si ustedes van a un supermercado y toman un tarro de leche en polvo, tienen que poner abajo con vitamina C, con hierro, porque después de que hacen todo ese proceso industrial de pasteurización, ya se le murió eso. Y por eso hay que agregárselo. Y cuando ustedes a los niños, por ejemplo, les dan mucha leche que calientan y calientan en sus casas, ustedes dicen, el niño está gordito y tiene anemia. Claro, porque es que no tiene hierro. Y mantiene con moquitos y enfermo, porque no tiene vitamina C. Son las deficiencias que nosotros podemos tener. Y ahí es donde nosotros vemos la necesidad de hacerle a los pacientes en los sueros unos complementos sustitutivos, que de acuerdo a la historia clínica, que la piel mantiene brotada, que mantiene con rinitis, que mantiene con una cantidad de síntomas,
en el suero, uno clínicamente sabe qué deficiencias tiene. Y además en los exámenes de sangre. Y con base a esto, uno elabora unos sueros para el cáncer, para la diabetes, para el lupus, para la fibromialgia, para el deportista, para el que trabaja mucho, para el del insomnio. Y ahí es donde nosotros podemos armar ese rompecabezas terapéutico que es ozono, elementos rectales que van acompañados del ozono, los procesos de drenaje y desintoxicación y de rayos infrarrojos, los sueros y finalmente suplementos dietarios, nutracéuticos y otros elementos básicos para mantener al cuerpo en un equilibrio de limpieza, de alcalinidad y de desintoxicación. Ya regresamos. ¿Y cómo es ese cuento de los sueros? ¿Cuál es la diferencia entre ese suero y una terapia de quelación, que es otra de las especialidades que tiene el doctor Alonso Cárdenas y que hacemos siempre en nuestros parques de la salud para limpiar las arterias y mejorar el flujo sanguíneo en nuestro cuerpo? ¿Con base a qué se elaboran esos sueros de acuerdo a esos diagnósticos? ¿Cada cuánto? ¿Cuánto tiempo? El tema que nos abordamos hoy es el tema de la desintoxicación. Hay diferentes tipos de sueroterapia o también lo que llamamos terapias ortomoleculares. En el caso específico del tema de hoy, que es de desintoxicación, entendemos de que el 70% del cuerpo humano es agua, así como el 70% del planeta Tierra está constituido por agua. Del agua de la Tierra, el 98% del agua es mar, es agua, agua de mar, océanos, y el 2% solamente es agua dulce. En el cuerpo humano es semejante. La mayoría de nuestros fluidos orgánicos son salinos, son muy semejantes al agua de mar. Somos como pequeñas tierras dentro de la tierra. Y las células de nuestro organismo, ese 30% del peso del organismo, son como pececitos nadando en esa pecera. Imagínese usted que esta agua que hay acá, entre otras cosas que es un agua que contiene sal marina, está llena de pececitos que están nadando en esa pecera. Eso es el cuerpo humano. 30% de pececitos y el resto es esta agua. De acuerdo con la calidad del agua que tenemos acá, va a ser la vida de los pececitos. Si el agua está sucia, si el agua está contaminada, si el agua está espesa, pues vamos a tener unos pececitos enfermos, unos pececitos asfixiados, unos pececitos que les van a dar patologías y que van a morir mucho más rápido. Los sueros, por ejemplo, que nosotros aplicamos con los drenadores homeopáticos, drenadores naturales, drenadores registrados en el INVIMA, no son cualquier inyección que se coloca aparecida, sino que son cosas totalmente éticas, más el agua, que es solución salina al 0.9%, más el ozono, está ingresando al organismo y está limpiando todo ese sistema. Como les decía, hay unas sustancias dentro del suero homeopáticas que van hacia el riñón, otras que van hacia el sistema linfático tan importante y del que tenemos que hablar en otros programas, el gran descuidado de nosotros que es el sistema linfático, lo olvidamos como parte intelectual, los médicos lo olvidamos, pero no por eso deja de existir y de tener la importancia. El sistema hepático también van a haber elementos que van a actuar sobre esas enzimas hepáticas y van a ayudar a su drenaje, y lo mismo el aparato urogenital y la piel. Entonces, estos elementos van a actuar sobre esa agua, se van a diseminar dentro de esa agua, que es un agua biológica, es un agua que va a tener unos efectos de captación adecuados, no es un agua muerta, es un agua viva, vivificada con el ozono. Entonces esa agua va a producir en el organismo el movimiento de todas esas toxinas y va a ser eliminado
principalmente por vía renal, a través del riñón. De manera que este estímulo que estamos produciendo con ese líquido, con esa agua, con ese suero que estamos colocando de desintoxicación, más los otros elementos como es la lámpara, perdón, la cabina de infrarrojo lejano y la aplicación por vía rectal, prepara al organismo para ya los sueros de revitalización, de los cuales hablaremos en el próximo programa. Son programas de revitalización masculina y de revitalización femenina que van a aprender dentro de un organismo ya limpio, van a abonar el terreno para que las otras terapéuticas que implementamos, como son la terapia neural, como es la terapia, las terapias de quelación, ya la ozonoterapia como terapéutica propiamente dicha, van a cumplir una función adecuada e incluso ya la medicación que el paciente vaya a tomar, tanto una medicación química que a veces es necesaria, pero que la podemos disminuir hasta lo mínimo posible, y los elementos nutricionales, como es toda la gama de nutrientes que maneja el doctor Jorge Enrique con los medicamentos del doctor Rojas, que más allá que medicamentos, son elementos que están proporcionando los ladrillos para que usted logre una buena salud. ¿Cada cuánto se deben de colocar esos sueros? ¿Cuánto dura el proceso de desintoxicación? Cada una de las sesiones dura aproximadamente 2 horas, o sea, si usted viene cada semana, le va a dedicar 2 horas a estar en un ambiente muy relajado, a hacer la desintoxicación una vez a la semana, y lo puede realizar cada vez que la persona quiera, de acuerdo con la educación que va a recibir en su estilo de vida. Puede hacerlo cada año. Si de pronto está cayendo, que hombre, yo me tomo mis traguitos, yo no voy a dejar de comerme ciertas cosas porque es mi hábito, pues lo hace entonces cada 6 meses. Es muy importante otra cosa, y es la desintoxicación mental. Tenemos en el grupo que trabaja con este programa, tenemos un psicólogo que es también hipnólogo clínico. Y es especialista en programación neurolingüística. Entonces tenemos que abordarlo desde una psicología trascendente, la eliminación de esas toxinas mentales, muchas veces a través de un proceso hipnótico. Tendremos un programa con el doctor Rojas, con el doctor que maneja este tipo de técnica y de terapia psicológica, para que vean la maravilla, el poder de la mente. Y una vez que usted libera la mente de las toxinas mentales, eso redunda en la eliminación de patologías muchas veces físicas, aunando los esfuerzos de la desintoxicación física con la desintoxicación mental. Saben que acá nos llegan muchas personas, y doy gracias a Dios por eso, buscando ayuda a procesos de desintoxicación por alcoholismo y drogadicción. Y ahí es donde nosotros hacemos ese trabajo interdisciplinario, porque es que necesitamos una persona que le haga ese acompañamiento al paciente de desprendimiento a esas adicciones. La psicoterapia, la programación y la biodescodificación, la hipnosis, la terapia del alma. Y por eso muchas veces también hacemos cromoterapia, reiki y demás. Porque es que sí, muchos de ustedes dirán, "Ay, es que yo quiero que mi hijo deje la droga", pero es que una cosa es lo que uno quiera y otra es lo que quiera el hijo. Pero cuando hay un acompañamiento, cuando hay un entendimiento familiar, que es lo que tratamos nosotros de hacer en nuestros parques de la salud, va a ser mucho más fácil acceder a todo ese tipo de terapias cuando hay un acompañamiento desde acá. Es que si no estamos conectados con el alma del paciente, y por eso insistimos nuestras píldoras de optimismo, por eso nosotros siempre tenemos psicoterapeutas acá para hacer y entender que no es únicamente limpiar esto, sí, y él se puede ir para la casa muy desintoxicado, dando el cuerpo mejor, con todos los sueros. Pero si yo tengo ese odio y esa rabia, esa envidia, esa maldad, eso me intoxica, eso me deteriora, eso me enferma. Por eso queremos que todos ustedes entiendan el por qué nosotros no trabajamos solos. El por qué nosotros siempre tratamos de hacer un trabajo en equipo y de esta manera poder reorientar un poco el proceso de la enfermedad. Y como siempre digo, la enfermedad es un proceso muy costoso, pero la salud es un proceso económico. Cuando nosotros prevenimos, cuando usted lleva el carro a esa revisión, está evitando llevárselo en una grúa. ¿Por qué llegan en ambulancia a buscar la ayuda del médico?
No esperen llegar a buscar la ayuda médica cuando ya la enfermedad ha hecho estragos. Eviten los estragos de la enfermedad, eviten los estragos de la intoxicación, eviten llegar a un proceso de ver a sus papás enfermos cuando pudieron haber hecho una inversión desde la prevención a través de unos sueros, de unos ozonos, de unas cámaras de desintoxicación, de un acompañamiento psicoemocional y de esta manera poder disfrutar más de los años que nos quedan en esta vida. Jorge, ya por último, yo sé que todo este programa pues va a generar inquietudes en las personas, van a tener muchas preguntas que quieren que se les resuelva en el equipo de enfermeras, en el teléfono 330-7300, pueden comunicarse y ellas le van a dar a ustedes más información de lo que estamos realizando. Esto es en Dos Quebradas, donde manejamos este programa con el doctor Alonso, y ojalá que todos ustedes entiendan este mensaje y como me dice mi hijo, cada uno de ustedes verá qué hace con esta información, pero de corazón le decimos, es algo que les puede cambiar el pronóstico de la vida y de la enfermedad. A todos ustedes muchas gracias.